Para aquellos que alguna vez escuchamos el nombre de la doctora Adriana Rabasa Flores, casi al instante podremos destacar su excelencia profesional y sobre todo su vida ejemplar al servicio de las personas que más lo necesitaban. En este caso, aquellas personas que tenían algún tipo de discapacidad física. Pues bien, esta persona era una gran rehabilitadora física y hoy ese mismo nombre lo lleva con orgullo el Instituto Nacional de Rehabilitación. Pero por eso, para poder hablar un poco más del instituto y poder saber hasta dónde ha llegado en este tema de la pandemia, estamos con la directora Lili Pingus Vergara. Ella es la directora de este Instituto Nacional de Rehabilitación, a quien le damos la cordial bienvenida. Muy buenos días. En primer lugar, muchas gracias por atendernos en esta entrevista y hacer mención a quien fuera la pionera en el aspecto de rehabilitación y en materia de discapacidad a nivel del país, a nivel de la región, incluso en Latinoamérica y a nivel internacional, como lo era la doctora Adriana Rabasa Flores, quien a partir de sus expectativas, de su vocación de servicio, pudo concretar un gran proyecto que es el legado nuestro ahora del Instituto Nacional de Rehabilitación, que lleva su nombre, y en adición a Amistad Perú-Japón. Sobre todo que dejó un gran legado y un gran ejemplo. Así es. Ella de repente ha sido una de las mujeres pioneras, como digo, en materia de discapacidad y que pudo concretar la articulación de sectores, incluidos de organizaciones civiles, que luego permitieron que se pudiera fundar este Instituto Nacional de Rehabilitación, que es una entidad técnica de alta complejidad, dependiente y adscrita al Ministerio de Salud. Durante la pandemia y debido al ausentismo de los pacientes, muchos centros de salud en general, estamos hablando, disminuyeron las cifras de atención. ¿Qué medidas adoptó básicamente el Instituto Nacional de Rehabilitación y cómo ha evolucionado la atención al... Sí, el contexto de pandemia realmente planteó que haya una serie de reordenamiento de servicios dentro del Instituto Nacional de Rehabilitación. Siendo nosotros del sector salud, no podíamos quedarnos ajenos a establecer mecanismos que permitieran facilitar el acceso y la cobertura que veníamos brindando a nuestros pacientes con discapacidad. A partir de julio del año 2020, ya con planes muy definidos y protocolos de bioseguridad, tanto para nuestro personal, todo nuestro recurso humano calificado, así como los pacientes con discapacidad, pudimos retomar las actividades presenciales de una manera progresiva. En adición a ello, tuvimos que adaptarnos a lo que era la atención bajo la modalidad virtual, que ha encontrado cierto grado de satisfacción con nuestros pacientes y seguimos fortaleciendo porque consideramos que este contexto de pandemia puede prevalecer por un tiempo en adición a lo que venimos percibiendo, ¿no?, hasta la fecha. En este contexto se está conversando sobre los protocolos, los nuevos protocolos que se tuvieron que ajustar para las personas con discapacidad y su atención. ¿Cómo ha venido siendo justamente el trabajo para ellos? ¿Cuántas atenciones han tenido hasta las fechas? ¿Cómo ha venido evolucionando la atención para las personas con discapacidad? Tal como lo he señalado, a partir de julio del año 2020 iniciamos con nuestra actividad presencial para aquellos pacientes, sobre todo con condición de discapacidad severa. ¿Quiénes son estos pacientes? Generalmente son niños que tienen un componente o trastorno de desarrollo generalizado, niños con parálisis cerebral o con déficit sensorial. En adición están los pacientes con secuelas específicas o condicionadas por accidente cerebrovascular o por lesiones de la médula espinal. Ellos, que son considerados pacientes de alta complejidad, han venido siendo manejados con programas reajustados, ¿no?, con los diversos actores que son los diferentes licenciados en terapia física, en terapia ocupacional, el soporte psicológico tan necesario en estos momentos, así como el trabajo de nuestras trabajadoras sociales orientados a lo que es facilitar el contexto. Recuerden que el programa de rehabilitación que se brinda a nivel del INR es un programa integral que no solo se plantea en tratar a un paciente, sino es el paciente y su contexto más próximo,
que también inclusive puede hacerse extensivo a su comunidad. Cuéntanos sobre el proceso de trabajo que vienen realizando también de forma descentralizada a nivel nacional, no solamente en Lima, sino también en otros centros del país. Uno de los puntos que hemos desarrollado para lo que son acciones descentralizadas ha sido de manera articulada y gracias a la intervención del Comando Conjunto de Fuerzas Armadas, hemos podido llevar la experiencia de nuestros médicos profesionales y algunos licenciados de terapia física hacia localidades muy distantes. Podría señalarte quizás una de las zonas más álgidas que hemos podido visitar en este periodo, desde que se inició la pandemia hasta la fecha, han sido las localidades que están situadas en la denominada zona Braem, y hemos tenido inclusive acceso a personas con discapacidad en las zonas, en las localidades tal como la de Vizcatán, en donde sucedieron hechos muy lamentables, y hemos podido tener y facilitar el acceso a ellos, tanto para aspectos de certificación de discapacidad, como para de repente proveerle o ser beneficiarios ellos de un elemento de ayuda biomecánica, sea bastón, ¿no?, sea un andador o sea una silla de ruedas. Una de las cosas que compartimos, digamos, con su instituto es justamente la atención a las personas con discapacidad, pero también la certificación a las personas con discapacidad, y es un trabajo que también viene realizando el INR. Así es, la certificación sigue siendo una actividad, digamos, de manera voluntaria. Es la persona con discapacidad que tiene el derecho a acceder a ello. Nosotros lo que hemos trabajado arduamente ha sido establecer ya una capacitación bajo la modalidad virtual a múltiples profesionales en diferentes regiones. Hemos trabajado con las regiones de Ayacucho, de Pasco, de Junín, Cusco, Huancavelica, en las mismas direcciones regionales a nivel de Lima provincias. Y así, de acuerdo a la demanda que hemos venido recibiendo, hemos podido concretar e incrementar el número de profesionales denominados certificadores para la condición de discapacidad. ¿También puede certificarlo en el CIS? Así es, o sea, el CIS lo que genera y facilita es el acceso a la cobertura de la prestación. La certificación no involucra ningún reconocimiento ni pago, sino es poder facilitar que la persona con discapacidad pueda tener una evidencia y constancia de que realmente está acreditada su condición de discapacidad. Bien, muchísimas gracias, doctora, por ese tiempo y sobre todo por el valioso aporte que presenta el INR a las personas con discapacidad. En todo en general, es una labor muy importante la que vienen realizando. Queremos despedirla, pero no sin antes entregarle un obsequio. Esa es una tarjeta de felicitación hecha por un artesano peruano, Antonio de la Puente, que también tiene discapacidad. Son flores naturales, ahí se lo entregó. Muchísimas gracias. Él es Antonio de la Puente, es un artesano con discapacidad. Es muy importante el trabajo que vienen realizando estas personas con discapacidad y sobre todo poderlo difundir y poder apreciar también el trabajo que tienen ellos. Muchísimas gracias. Y Antonio de la Puente, sabemos de la valía que tiene cada uno de ustedes y la capacidad de expresar y poder integrarse y hacernos llegar a conocer, y permíteme por favor difundir de tu trabajo. Estaremos cursándole en una invitación en el momento en que la situación de contexto de pandemia nos lo permita, para que puedas exponernos más de todos estos tributos que estás plasmando en cada uno de tus trabajos. Muchísimas gracias. Y quiero decirle además que aquellas personas que deseen una tarjeta de Antonio de la Puente puede llamar al 999-627-912. Aparece en pantalla el cintillo con los números para poder tener una de estas tarjetas hechas a mano, con mucho amor, con mucha dedicación y sobre todo por una persona con discapacidad. Muchas gracias por haber participado en esta entrevista. Soy Joseph Merino y así le ponemos punto final a este programa de Inclusión 2030. Gracias por todo. Bicentenario del Perú, 2021. Gobierno del Perú.